Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández Galindo. La Balanza. La Balanza. El gran especial de Colmundo Radio. Sintonízate. Bienvenidos a este especial institucional de La Balanza, el programa dominical de Colmundo Radio, una empresa de responsabilidad social. Año electoral, desde luego año político, año también de los partidos. Por esta razón, hoy tenemos la gratísima presencia del señor presidente del Directorio Nacional Conservador, del cual el doctor José Gregorio Hernández hará el perfil inicial. Doctor Jimmy Chamorro Cruz también nos acompaña como panelista. Doctor Jimmy Chamorro, entonces el doctor José Gregorio le cede los trajes. Para hacer la presentación. Porque creo que fueron compañeros Por en el supuesto, Congreso. hemos sido colegas ahí en el Senado. Bueno, el día de hoy tenemos en nuestra mesa de trabajo al doctor José Darío Salazar. Él es senador de la República, bueno, ha sido representante de la Cámara, ha tenido muchas responsabilidades y muchos cargos desde el punto de vista público, oriundo del departamento del Cauca. Hoy no solamente ostenta el cargo de senador de la República, sino que es presidente del Directorio Nacional Conservador. Ha presentado varias iniciativas y también es amplio conocedor, ponente de algunas iniciativas que han salido y conocedor de otros temas importantes. Y seguramente pues hoy tenemos muchos temas variados, los cuales tenemos que tocar desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos de los niños. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es Concepción, seguramente hablaremos un poco de política también, puesto que él tiene una responsabilidad muy importante. Doctor José Gregorio Hernández. Bueno, doctor Jimmy, muchísimas gracias, un saludo cordialísimo a todos los oyentes de Colmundo y de este programa, La Balanza, y por supuesto, bienvenido doctor Salazar. Yo quiero comenzar por preguntarle algo que está sobre el tapete en este momento. Probablemente, como decía Ernesto, vamos a hablar más adelante acerca de asuntos políticos y de lo que tiene que ver con las próximas elecciones, el calendario electoral y lo relativo a la congelación de nómina que ahora se inicia, en fin. Pero yo quiero iniciar con un tema que toca con los derechos humanos, con la función de la Corte Constitucional, con la función también del Congreso y con la participación ciudadana. Tengo entendido, doctor Salazar, que el Partido Conservador y las iglesias, no solamente la católica, sino otras confesiones religiosas, han iniciado una campaña para introducir una reforma al artículo 11 de la Constitución Política en el sentido de dejar consagrado que el derecho a la vida incluye también al nasciturus y que por lo tanto el aborto sería, a partir de esa eventual reforma, inconstitucional. ¿Por qué me parece tan importante el tema? Porque de un lado hay una sentencia de la Corte Constitucional de mayo de 2006 en la cual se dejó sentado por parte de la Corte que el aborto no es delito en 3 situaciones. Situaciones que además han venido siendo exageradas en muchos casos. Por ejemplo, la violación de la mujer que queda embarazada como consecuencia de esa violación y que después resulta abortando. Pues según la Corte basta con que presente una denuncia penal para tener derecho al aborto, que ahora lo tratan como derecho. Ustedes saben muy bien que yo no estoy de acuerdo con el aborto y que, aunque respeto desde luego la sentencia de la Corte Constitucional, me parece que en el tema sí debe pensar el país sobre el derecho a la vida. Pero yo le quiero preguntar, doctor Salazar, ¿esto sí está en marcha? ¿El Partido Conservador está comprometido en ese proyecto? ¿Y qué posibilidades le ve usted a esa reforma, que sería una reforma constitucional, la número 36? Gracias, doctor José Gregorio. Gracias, doctor Jimmy. Gracias por la presentación que... Doctor Ernesto, la presentación que me hacen y por la invitación. Lo primero que quiero expresar, doctor José Gregorio, es que
yo sigo pensando que el aborto es inconstitucional. Fíjense que la Corte Constitucional, después de expedida la Constitución del 91, en la sentencia C-133 del 94, en la sentencia C... Ponente doctor Antonio Barrera Carbonell. 013 del 97 y en la sentencia C-647 del 2001, la Corte explicó las razones por las cuales la tolerancia frente a una conducta que busca deliberadamente la eliminación de seres humanos por nacer es contraria a nuestra Constitución. ¿Cómo no? Entonces, y en la Asamblea Nacional Constituyente, la misma Asamblea Nacional habla de que la vida es inviolable, incluyendo la vida del que está por nacer. Entonces yo pienso que el aborto es inconstitucional, como pienso que inconstitucional son las 3 excepciones que esa misma Corte Constitucional, seguramente ya con otros actores, claro, porque es una sola corte, ¿no? Es decir, los magistrados nos hemos ido sucediendo los unos a los otros, pero la corporación es la misma. Y además, le agrego algo, doctor Salazar, hay cosa juzgada constitucional. La Corte se había pronunciado en 1997, y yo fui el ponente, sobre la misma disposición en relación con la violación o con la inseminación artificial no consentida. La Corte se ha pronunciado en el sentido de la exequibilidad. Y después, como esa norma la incluyeron en el nuevo Código Penal, sobre pretexto de que había cambiado, permítanme la comparación, la norma había cambiado de envase, es decir, estaba en otra disposición, entonces dijeron, vamos a entrar, y fue cuando dictaron la sentencia de mayo de 2006. Exactamente, entonces yo sigo pensando que el aborto en todas sus concepciones, incluyendo las excepciones que la Corte quiso obviar, sigue siendo inconstitucional. Y creo que es inconstitucional esa sentencia que tipifica el derecho al aborto en 3 situaciones, y es más delicado aún, la sentencia que la vuelve, como usted dice, derecho fundamental. Entonces, a mí lo que me parece es que han llegado las cosas a tal punto que lo que la Asamblea Nacional Constituyente consagró, la Corte Constitucional le ha buscado unos caminos, le ha buscado unas excepciones que nunca la Constitución ni siquiera tiene un indicio sobre ellos, porque la Constitución dice el derecho a la vida es inviolable, punto. Y no dice con estas excepciones. Sí, claro. Y la Corte le agregó con estas excepciones, o sea que le escribió otro párrafo. Adicionó la Constitución. Adicionó la Constitución. Pero es que yo creo que hay algo que es muy grave desde el punto de vista legal y aún desde el punto de vista biológico. ¿A qué me refiero, doctor Salazar? Aquí el doctor José Gregorio Hernández sabe muy bien que la Corte Constitucional, dándole un alcance, interpretando el artículo 93 de la Constitución, que se refiere a la prevalencia de las normas internacionales sobre derechos humanos en el orden interno. Es más, habla acerca de la prevalencia e igualmente dice que es fuente de interpretación de las normas internas, entiéndase inclusive las normas de carácter constitucional colombiano. Basado en ese hecho, la Corte Constitucional entonces ya se pronunció frente a aquello que se conoce como el bloque de constitucionalidad. En otras palabras, las convenciones internacionales sobre derechos humanos forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿A qué me refiero? Imagínense que la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, en otras palabras, prevalece en el orden interno, porque además ya fue aprobado por el Congreso de la República y obviamente los poderes derivados así lo han querido. Claro. En segundo lugar, es fuente de interpretación de nuestras normas y de nuestras autoridades, incluyendo la Honorable Corte Constitucional. Y establece muy claramente un tema, y es que la vida empieza desde la concepción. Y la concepción biológicamente, ¿cómo se define? No, digamos, obviamente que ahí se lo... Y la concepción es absolutamente clara, es el momento en el cual existe la fecundación.
Eso lo ha dicho la ciencia médica. Por supuesto que uno necesita ser médico para saber qué significa. Pero sí sabemos que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Así de sencillo. Que ahí nace el cigoto. Exactamente. A partir de ese momento, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, es que empieza la vida. Pero además hay algo. Además es que la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe, como lo sabe muy bien aquí el doctor José Gregorio, prohíbe la pena de muerte. La prohíbe. Y para aquellos países que no tienen la pena de muerte, no es posible establecer la pena de muerte en Colombia. No es posible. Salvo que el día de mañana Colombia denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos, que Colombia jamás lo va a hacer, porque sería un retroceso histórico. Ya el día que denunciemos la Convención Americana de Derechos Humanos, seguramente estaremos muy cerca a ser un país como Irán, digámoslo así. Con este conocimiento, doctor José Darío Salazar, ¿por qué la Corte Constitucional no solamente contrarió lo que es la Constitución, como usted aquí muy claramente lo ha establecido, sino también desconoció el Tratado Internacional? El Tratado Internacional desconoció el bloque de constitucionalidad. Claro. Así es. ¿Ha sido eso una sentencia política? No me cabe ninguna duda que esa no es una sentencia que se ajuste a la juridicidad nacional e internacional, que se ajuste a la propia Constitución, a lo que dice la propia Constitución y a los tratados que nosotros hemos signado. Y además es una sentencia que en la cual la Corte Constitucional, que no tiene esos poderes, hizo de constituyente, porque cambió la Constitución. El doctor José Gregorio sabe muy bien que la Constitución dice que la Corte Constitucional está para guardar la Constitución Nacional, no para violar, para desconocer o para modificar la Constitución Nacional. Solamente la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso en su poder constituyente puede modificar la Constitución, y la Corte, que es la que debe guardarla, la modificó. ¿Considera usted entonces que la Corte Constitucional sustituyó la Constitución? No me cabe ninguna duda, que sustituyó el espíritu, pero no solamente el espíritu, sino lo que expresamente dice allí, y que la misma Corte Constitucional había ratificado en 3 sentencias anteriores que fueron desconocidas, con una cuarta sentencia de la Corte Constitucional diciendo todo lo contrario a lo que la Corte venía diciendo. Además que contrarió la cosa juzgada. Contrarió la cosa juzgada material. ¿Qué es la cosa juzgada material? Yo ahora hablaba del envase y es un buen ejemplo. La leche ubicada en una botella y después la pasamos esa misma leche a un vaso. Entonces, que porque la pasamos a un vaso deja de ser la misma leche, no. Entonces, que la norma fue declarada, o las normas que fueron acusadas en su momento, que estaban en el anterior código, fueron declaradas exequibles sin ningún condicionamiento. Y viene la Corte después, en el año 2006, y sobre la base de que esa misma normatividad quedó consignada, más o menos con las mismas palabras, en el nuevo código, viene y dice lo contrario de las sentencias que ya se habían pronunciado sobre la exequibilidad sin ningún condicionamiento. Pero fuera de eso, doctores, está la circunstancia de que la Corte Constitucional, y lo digo con todo respeto, pero se ha salido del parámetro que le corresponde, porque la Corte sí puede proferir fallos condicionados para adecuar el sentido de la norma a la Constitución. Y lo que hacen esos eventos es precisamente que, por ejemplo, entre varias interpretaciones de una misma norma, puede escoger una que dice esta es la única, este es el único sentido de la norma aceptable frente a la Constitución. Y las sentencias condicionadas han sido muchas y muy buenas, entre otras cosas. Pero en esta sentencia condicionada, la Corte legisló. Y legisló en el sentido de establecer toda una serie de elementos que no estaban en la norma, que no están en ninguna norma, que aportó la Corte. Por ejemplo, aquello de la referencia a la vida o a la salud de la madre, o la referencia a la denuncia como el único elemento que puede servir como básico para que el médico practique el aborto. Entonces basta con que se presente la señora o señorita con una denuncia que uno no sabe si realmente la violaron o no la violaron, pero ella dice me violaron, y como fue así, pues entonces el aborto. Pero
voy más allá todavía. Es que la Corte Constitucional ha dictado posteriores sentencias en las cuales ha incluido el aborto ya no como un delito respecto del cual hay una causal de justificación, sino que la Corte ha sostenido que es una obligación prácticamente, que es un derecho para la mujer y que es una obligación para el médico, por ejemplo, practicarla, o para la institución. Entonces no reconoce ni siquiera la objeción de conciencia de las instituciones. Porque hay una persecución, y doctor José Elías Salazar, según entiendo, creo que usted ha denunciado esto, contra médicos objetores de conciencia. Es que lo que acaba de decir el doctor José Gregorio es muy importante, doctor Jimmy, y voy a mencionar 3 sentencias. Sentencia T-388 del 2009. Se trató de un bebé que tenía malformaciones genéticas, el cual nació por cesárea a los 8 meses y murió minutos después. Procedimiento que los 3 magistrados de la sala de tutela entendieron como un caso de aborto cubierto por la sentencia C-355 del 2006. Adicionalmente ordenó que se investigara al juez que se objetó en conciencia frente al procedimiento del aborto. También ordenó la realización de campañas masivas de difusión de la sentencia que despenalizó el aborto, las cuales han sido bautizadas por la opinión pública como cátedra del aborto. Entonces se calificó de aborto a un niño que nace por cesárea y que muere minutos después. La sentencia T-585... Pero además mandan a investigar al juez de tutela. Dice que dice adicionalmente ordenó que se investigara al juez que se objetó en conciencia frente al procedimiento, que no quiso hacer el aborto. Ya. Sentencias T-585 del 2010. En este caso una mujer solicita la práctica de un aborto deduciendo sentirse decaída, triste y desesperada. ¿Cómo le parece? Porque estaba decaída, triste y desesperada, solicita el aborto. No. Todos los diagnósticos médicos practicados niegan la existencia de riesgo para la vida o la salud de la mujer y por lo tanto rechazan la solicitud del aborto. La madre gestante decide entonces practicarse un aborto penalizado en forma clandestina, lo cual es informado por la mujer a la Corte Constitucional. La sala de tutela de la Corte lo justifica y declara que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Sentencia T-585 del 2010. Tanto este caso como el anterior se encuentran en la Fiscalía por Delitos contra la Vida, y en el último caso el ente acusador compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible comisión de delitos por parte de los magistrados que concurrieron a dicha sentencia. Y la sentencia T-990 del 2010, en la que una mujer presenta una acción de tutela para salvaguardar los derechos al mínimo vital y la seguridad social tanto de ella como del menor que está por nacer. La Corte Constitucional acoge la solicitud y hace las siguientes consideraciones sobre los derechos del niño que está por nacer. Los derechos del niño que está por nacer, su protección en el ámbito internacional de responsabilidad frente a ello. El niño por nacer goza de todos los derechos y tiene una protección especial, más que cualquier otra persona por parte de la familia, el Estado y la sociedad. Y después dice, en todas las decisiones y medidas que tomen o que intervengan en instituciones públicas o privadas, así como órganos legislativos, judiciales o administrativos, es de consideración primordial el interés superior de la persona por nacer. Entonces hay contradicciones que uno no entiende. Y bueno, y la Constitución no dice nada de eso. Es decir, todo es creación jurisprudencial de la Corte. Sí. Ahora, con base en el segundo caso, aquí me he mencionado 3 casos, el segundo caso, doctor Salazar, con esa sentencia, básicamente la Corte... solicitó la práctica de aborto aduciendo sentirse decaída, triste y desesperada. Los diagnósticos médicos niegan la existencia de riesgo para la vida. La madre del niño, la madre gestante, se practica el aborto penalizado en forma clandestina, informa a la Corte y la sala de tutela lo justifica y declara que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Sentencia T-585 del 2010. Quiere decir que estamos a un paso que estas 3 causales desaparezcan y básicamente por cualquier razón se deberá conceder un aborto en el futuro, porque de acuerdo a esa sentencia,
Ni siquiera hay necesidad de las tres causales. No, no hay necesidad de las tres causales, el aborto, sino simplemente la voluntad de una persona, en este caso de una mujer, la voluntad digamos propia y única de ella, inconsulta por parte de ella, de querer un aborto, así no se ha justificado, simplemente porque ella sí lo quiere y será concedido de acuerdo a esa sentencia. Así es. O sea que estamos cada vez avanzando más en lo que tiene que ver la degeneración del derecho a la vida. Así es. Frente a esto, doctor Salazar, en Colombia, pues, digamos, se ha hecho un debate muy grande, no solamente desde el año 2006, inclusive desde tiempo atrás. Hay muchos justificativos, digamos, hay muchas razones que quienes están a favor del aborto, pues, lo están exponiendo. Entre otros, por ejemplo, la peligrosidad o el riesgo que corre una mujer, ¿por qué no legalizarlo cuando de todas maneras, legalizarlo del todo, no solamente en estos tres casos? ¿Por qué no legalizarlo? Porque de todas maneras una mujer, una niña de 13, de 14, de 15 años, si no lo hace legalmente, lo va a hacer ilegalmente y no solamente va a perder la vida el nacituro, o sea, el niño, digamos, que está en el vientre o el que está por nacer, sino que también pone en riesgo su propia vida. ¿Qué argumento tiene usted frente a este tema? A mí me parece que argumento fundamental es que el Estado debe ofrecerle toda la protección a sus asociados. Asociados son las mujeres. Las mujeres el Estado tiene que protegerlas para que no sean violadas, como debe proteger la vida de mujeres y de hombres para que no sean asesinadas. El Estado debe proteger a la mujer y al hombre psíquicamente, ofrecerle una educación, una orientación psíquica a la mujer sobre la responsabilidad de una vida, de un embarazo. Pero además el Estado tiene la responsabilidad de darle una vida digna a sus asociados en temas como nutrición, como asistencia social, como empleo, como seguridad. El Estado lo que no puede decir es, como no puedo cumplir esto, entonces vámonos por el camino facilista y absurdo de decretar la muerte de unos niños que ni el Estado, ni la madre, por falta de asistencia del Estado, tiene la responsabilidad o tiene los medios para sostener. Eso me parece a mí pues que es lo más facilista del mundo, lo más irresponsable de un Estado como Estado. Ahora, ¿considera usted entonces que el aborto es la negación del Estado Social de Derecho? Por supuesto, la negación del Estado Social de Derecho, porque si hemos constituido el Estado Social de Derecho para atender socialmente a los asociados, no podemos decirle, en los casos en que no podamos, como usted no puede proteger el niño, mátelo. Como usted no puede darle a esa madre y a ese niño un médico que desde el inicio de la concepción le dé la atención, corre el riesgo de que ese niño nazca con falencias y entonces elimínelo, mátelo, que eso es más fácil, ¿no? Como usted se siente triste, mátelo. Como usted se siente triste y deprimido, entonces mátelo, declárelo su enemigo, su contrario y elimínelo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿A qué estado de locura y de degeneración y de falta de responsabilidad con nuestros propios asociados? Y con los más débiles, que son y con los más débiles, aquellos que no se pueden defender. Sí. Exactamente. Ahora, frente a esto, digamos, ¿considera usted que esto es un debate de qué tipo? De ellos se habla de que esto es un debate ético, esto es un debate legal, esto es un debate de libertades. Algunos dicen que esto es un debate religioso, este es un debate biológico. ¿Qué debate es? Yo creo que este es un debate moral, un debate ético. Este no es un debate religioso, en mi opinión, porque en cualquier sociedad del mundo, cualquiera sea su ideología, el derecho a la vida lo adquiere la persona desde el momento en que empieza a formarse como persona. A uno no le pueden decir, usted tiene derecho a matar hasta el tercer mes, pero ya al tercer mes y a la semana ya no tiene derecho porque es que se volvió persona. Es que sin esa fecundación, esa semilla no tendrá ni 3 meses, ni 6 meses, ni 1 año, ni 80 años.
La vida empieza desde el momento de la concepción. Desconocer eso y desconocer científicamente que la vida no inicia allí es una cosa absurda. De modo que yo creo que no solamente hay un elemento biológico, científico, que nos hace entender que sin esa semilla no pueden haber ni 2, ni 3 meses, ni 50 años, sino que además hay un elemento moral que nos hace respetar la vida, la dignidad humana, que es anterior a la sociedad. No, que yo creo que este es un debate moral, un debate ético, y que no pueden 6 personas, por más ilustre que sean, o 7 personas, imponerle a una sociedad el derecho a que se decrete la pena de muerte sobre unas personas, además las más inocentes, las más inermes, como tú dices, sin consultarle ni a la sociedad ni a su órgano de representación, y en mi opinión además contrariando lo que en su momento dijo la Asamblea Nacional Constituyente y reiteró ese propio órgano que se llama Corte Constitucional en varias sentencias. Me parece que todo esto ha sido arbitrario, que ha sido un atropello, que ha sido una imposición. A través de las estaciones de Colmundo estamos presentando el institucional periodístico La Balanza. Hoy con la participación del señor director del Partido Conservador, doctor José Darío Salazar. Y recordemos, une mejor juntos. Haz clic y conéctate a lo que te hace feliz. Cámbiate ya a banda ancha 4 megas por solo 39.900 pesos. Llama ya 018 410141. Aplican condiciones y restricciones. La Balanza es de Colmundo Radio. Les propongo ahora un cambio de tema, en virtud de lo enunciado inicialmente. Pregunta de Juan Pueblo. El Partido Conservador, con un gran pasado, con un presente discreto, ¿tendrá futuro? A mí no me cabe ninguna duda, un partido que tiene más de 160 años en la historia de Colombia, que ha soportado muchísimos embates, que ha soportado persecuciones, exclusiones, sectarismos, y sin embargo se ha mantenido firme, férreo, fuerte. No me cabe ninguna duda que no solamente tiene pasado, sino que tiene presente y futuro. Creo que el Partido Conservador irá a estas elecciones con todos sus militantes, con todos sus aspirantes y con el derecho legítimo a hacer un gran debate democrático para mantener y aumentar los espacios que ha ganado dentro de la sociedad. No me cabe duda. Doctor José Darío Salazar, en ese sentido, ¿qué va a pasar en Bogotá? ¿Qué va a hacer el Partido Conservador con respecto a la alcaldía de Bogotá? El Partido Conservador quiere en Bogotá un candidato o una candidata propios, que puedan enarbolar sus banderas, de defensa de la cosa pública y del erario público, que debe ser sagrado, que debe ser invertido plenamente en la comunidad, porque es la comunidad la que tributa, la que paga impuestos, que ese recaudo debe convertirse plenamente en elevar el nivel educativo de nuestras gentes, no solamente que se amplíe la cobertura, sino que se eleve el nivel de salud, la infraestructura de Bogotá, que le devuelva movilidad, competitividad a Bogotá, y que luche contra el delito y contra el consumo de droga en Bogotá. Entonces le hemos propuesto a personas muy importantes que enarbolen la bandera. Estamos esperando en este momento la respuesta del doctor Juan Gabriel Uribe. A él se le ha propuesto. Eso le iba a preguntar, ¿le suena Juan Gabriel Uribe para Bogotá? Por supuesto, me parece que es una persona, es un bogotano raizal, es una persona que quiere su ciudad, que ha orientado procesos intelectuales y orientado todo tipo de procesos en Bogotá, de modo que me parece que es un candidato con el cual el partido
Conservador iría muy tranquilo a las urnas defendiendo sus banderas. ¿Qué ofrece Juan Gabriel Uribe del Partido Conservador aquí en Bogotá que no ofrecen los otros candidatos? Ofrece lo que le estaba expresando, un gran conocimiento, una hoja de vida sin ningún cuestionamiento, sin ningún cuestionamiento. Hay candidatos que tienen diferentes cuestionamientos, que lo tuvieron en su administración, que lo tuvieron durante el transcurso de su actividad vital. Juan Gabriel es una persona pues que no tiene ningún cuestionamiento y que conoce a Bogotá, conoce sus problemas, fue congresista, fue concejal, Concejal de Bogotá, sí. ¿no? Ha estado en el sector privado dirigiendo un diario muy importante, de modo que me parece que es muy buen candidato, doctor Jimmy. Bueno, digamos, en el tema de Bogotá enfrenta una problemática muy variada y lamentablemente muy grave a nivel de lo que tiene que ver la percepción de seguridad, o mejor de inseguridad que tiene el país. Bueno, obviamente que aquí, quienes residimos aquí en esta bella capital, pues estamos hastiados de todos estos escándalos que son notorios y lamentablemente públicos en el país, todo lo que concierne la malla vial, todo el tema de movilidad, que es un término muy nuestro, muy bogotano, muy moderno, digámoslo así. El Partido Conservador, digamos, de una u otra manera, pues ha estado ahí en el Consejo de Bogotá, ha actuado, digamos, ha tenido sus líneas, digamos, ha marcado una línea ahí en el Consejo de Bogotá, no ha recibido la crítica que seguramente ha recibido el Partido de la U, en el sentido, el Partido de la U en el Consejo de Bogotá, que debería, según algunos, asumir responsabilidad política por haber apoyado muchas de las iniciativas, o mejor, todas las iniciativas de este gobierno y demás. ¿Con quién trabajaría aquí en Bogotá el Partido Conservador? El Consejo de Bogotá lo conforman 45, 47 ediles, bueno, o miembros del Consejo de Bogotá. Seguramente el Partido Conservador podrá tener una representación importante, sin embargo será muy pequeña, como la de cualquier partido, ninguno es mayoría aquí en Bogotá. ¿Cómo trabajaría entonces el Partido Conservador aquí en Bogotá? ¿Con quién lo haría? Yo creo, doctor Ibi, que con aquellos concejales que entiendan los problemas de Bogotá, que sean conscientes que hay que tener una actitud muy transparente frente a estos problemas de Bogotá, porque yo creo que tampoco se pueden estigmatizar los partidos. Los partidos son instituciones muy grandes. Las mismas directivas de los partidos son muy numerosas. Directivas son los concejales, son los ediles, son líderes, son los congresistas, son los diputados, son los alcaldes, son los gobernadores, tienen que liderar una sociedad. Entonces yo creo que estigmatizar un partido no se debe hacer, porque fíjese que ahora que usted toca este tema, el primer axioma del Partido Conservador es que el Partido Conservador no sigue hombres, sino ideas. Y los hombres muchas veces se descarrían y los partidos continúan. De modo que frente a ello, nosotros no podemos cerrar la puerta a quienes coincidan en unas propuestas y en unos propósitos para Bogotá. Y si coincidimos en esas propuestas y en esos propósitos, con alcalde propio de coalición, porque obviamente tiene que presentar un programa para todos los habitantes de Bogotá, o con quien gane las elecciones, podríamos tener afinidades en ciertos temas, discrepancias en otras. De acuerdo. Y el fortalecimiento de la institucionalidad, que eso es fundamental de todos los demócratas. ¿Qué va a pasar en Antioquia? ¿Cómo está? En Antioquia, ¿qué decisión se va a tomar ahí en Antioquia, en cuanto a gobernación, alcaldía de Medellín? Hubo una consulta popular. El Partido Conservador salvó las consultas populares. Hubo 1.300.000 votos en las consultas populares y el Partido Conservador puso 930.000 votos, ¿no?
Y lo que hoy hay que decirle al país es que no fueron más las votaciones en las consultas, porque las consultas no se hicieron en todos los municipios de Colombia. No se llamó a todos los habitantes de todos los municipios. Y en algunos municipios fueron a consulta uno o dos partidos, tampoco todos. O sea que no fue una convocatoria nacional, digámoslo así. No, entonces no se puede decir que las consultas fueron unos fracasos. Las consultas no fueron unos fracasos. Donde se hicieron, como en Antioquia, fueron exitosas. Más de 250.000 votos en Antioquia para escoger un candidato a la gobernación. Allá hubo un fallo. Ganó el doctor Álvaro Vázquez. Estamos esperando todos los informes de los órganos de control, como se hace con todos los candidatos, no solamente porque sea él, para extenderle el aval. Él fue el que ganó la consulta en un proceso absolutamente democrático. ¿Considera usted entonces que el ministro Vargas Lleras se equivocó con respecto al criterio que él dio frente a la consulta? ¿Fue muy ligero? Por supuesto que el ministro Vargas Lleras se equivocó. Me parece que fue precipitada o haber descalificado las consultas cuando ese es un órgano muy democrático. Hay partidos que no están acostumbrados a eso, sino al lapicero. Hay partidos que no eligen directorios nacionales, sino que tienen unas especies de jefes únicos. Entonces esos jefes únicos son omnímodos. Pero el Partido Conservador, que es señalado de cavernario y de ser un partido viejo, quizá por los años, no por nuestra manera de pensar, es un partido moderno, popular y democrático, como el que más, es el único partido que elige su dirección nacional por consulta popular en todo el país, ¿no? Entonces, lo que el ministro tiene que darse cuenta es que aquí no fue llamado todo el censo a votar, sino una parte muy pequeña del censo, ahí donde hicieron las consultas. Nosotros, que fuimos los que más hicimos 120 consultas populares. ¿Por qué? Porque hubo algunos sitios donde no se presentó sino un solo candidato, entonces ¿para qué consulta? Así es. Otras partes donde se presentaron 3 y renunciaron 2 y quedó uno solo, ¿para qué consulta? Otras partes donde se pusieron de acuerdo y entonces ¿para qué consulta? Aquí lo que se puede hacer es bajar los costos. ¿Y cómo se bajan los costos? Y yo se lo he propuesto al registrador nacional y ojalá nos dé una respuesta e implemente esto. Se bajan los costos carnetizando los partidos para que los partidos puedan hacer consultas internas. Entonces usted en Antioquia no se prepara con 1,5 millones o 2 millones de tarjetones, porque usted sabe que si llamó al Partido Conservador a consulta y solo ese la solicitó, se prepara con 300.000 tarjetones o con 400.000, de acuerdo al número de inscritos en el censo conservador que se le pasa a la Registraduría Nacional. Y que si usted llama a consulta en Popayán, donde votan 100.000 personas y solo va al Partido Conservador, pues se prepara con 20.000 tarjetones porque hay 20.000 conservadores inscritos en el censo o 15.000 los que se inscriban. Entonces eso nos reduce inmediatamente los costos de la papelería, de los tarjetones. Cierto. Y además, ¿por qué? Realmente nos lleva a unas consultas internas y se evita la interferencia que muchas veces no hicieron las consultas porque la gente dice no, porque yo voy a la consulta y resulta que otro partido termina interviniendo para atajarme a mí, darle el triunfo a quien ellos creen que es el menos fuerte frente a ellos después. Así es. Entonces, hagamos consultas internas. ¿Cómo? Carnetizando a la gente, haciendo una cosa seria como se hace en otros países, democratizamos más a los partidos, nos gastamos menos plata, pero lo que no podemos decir es que ese es un mal mecanismo. Yo creo que es el más democrático. ¿Cuál otro mecanismo? La encuesta. Si fuera por encuesta del presidente era el doctor Mocus, y seguramente el doctor Vargas Lleras no haya sido ministro del Interior, por supuesto. Doctor, ¿qué va a pasar en un departamento? Bueno, aquí obviamente yo demuestro mi interés a nivel sentimental, digámoslo así. ¿Qué va a pasar en el Valle del Cauca? El Valle del Cauca ha sido un departamento muy golpeado por malas administraciones, bueno, digamos, no solamente me refiero al departamento como tal, sino a los municipios. En este momento pues estamos en una interinidad institucional, por supuesto.
a nivel de lo que es la gobernación, sí. El Partido Conservador tiene un candidato, que es Weimar Delgado, tiene el respaldo total del Partido Conservador allá. Hay otros candidatos también que se están presentando, que están haciendo su campaña. Sin embargo, en el Valle del Cauca hay muchos intereses, digamos, no políticos, hay intereses oscuros, usando un poco un término del presidente Santos. Allá se ha tenido mano negra por parte lamentablemente el Valle del Cauca ha sido tocado por la delincuencia organizada, el proceso 8000, lamentablemente Fedello, la parapolítica, pero no ha sido lo único. Según muchos todavía no están todos los que son. ¿Qué va a hacer el Partido Conservador en el Valle del Cauca? Hay opción para la gobernación de Weimar Delgado. Ahí en el Valle del Cauca están buscando a otros sectores. Seguramente el Partido Conservador solo difícilmente podría ir a la gobernación del Valle del Cauca. Están buscando otros grupos, digamos, ¿a qué le está apostando el partido? Sí, como usted mismo lo ha dicho, y yo comparto eso. Hoy es muy difícil que un candidato a la gobernación o que un candidato a la alcaldía gane con su propio partido solamente. Inclusive para la presidencia de la República hay coaliciones. De modo que Weimar en las últimas encuestas le ha ido muy bien, pero obviamente no nos podemos circunscribir a ello. Su hoja de vida es una persona que ha ejercido la acción política y la acción social y la acción cívica durante 40 años, amplio conocedor del Valle, de sus problemas, que ha servido al departamento del Valle del Cauca. Nosotros creemos que él es capaz, como ya lo está demostrando, de congregar a la mayoría de los vallecaucanos para que lo elijan gobernador, para hacer un gobierno para todos, con un programa para todos, con una administración incluyente, no excluyente. De modo que yo creo que con el doctor Weimar Delgado se va a ganar la gobernación del Valle. No sé si institucionalmente otros partidos lo vayan a acompañar grupos. Eso lo sabremos pues el día de la inscripción, porque acuérdense que esta última reforma que acaba de ser declarada exequible por la Corte permite que un candidato se pueda inscribir con 2 o 3 o 4 avales. Así es. Ahora, ¿cómo combatir las mafias electorales, no solamente en el Valle del Cauca, sino en el país? No, yo creo que la lucha contra las mafias electorales tiene que ser un propósito de los partidos. Primero, yo creo que tenemos que mirar muy bien a quién se le entregan los avales, que estas personas sean garantía de transparencia, porque el país no puede seguir teniendo en muchas partes una democracia formal, en la que ganan quienes más recursos tengan, quienes violan todos los topes y violan la ley, quienes presionan al electorado, quienes se asocian con grupos subversivos, porque esa no es una democracia real. Un país así termina haciéndose un gran daño, y un gran daño al propio elector, porque quienes ganan con esos procedimientos las alcaldías y las gobernaciones después van a saquear los fiscos municipales o los fiscos departamentales, o llegan comprometidos, o llegan bajo la tutela de estos grupos subversivos que en muchas ocasiones, por ejemplo, han acabado con las regalías en departamentos muy importantes de la patria. Que no se ve nada. Que no se ve. Entonces es un pésimo negocio, y desde aquí se los quiero decir a los ciudadanos, vender el voto. ¿Cuánto puede valer el voto? No sé, lo que puedan pagar. Quien vende el voto le está negando a sus hijos mejor educación, mejor alcantarillado y mejor salud, mejor cobertura de salud, mejores colegios y mejor dotación en los colegios. Está haciendo un pésimo negocio.
está cambiando un mercado por el futuro de sus hijos. Entonces me parece que en eso los partidos tenemos que hacer una gran concientización frente al electorado y combatir con todos los dientes, con todas las herramientas que tiene el Estado colombiano, la corrupción en la democracia que conduce al saqueo del fisco municipal y del fisco departamental. Me parece que eso es de los puntos más importantes que usted ha tocado, y yo creo que los partidos deben comprometerse a ayudar a limpiar la democracia para que esas fuerzas mañana no arrollen a los partidos. El presidente Santos hizo una declaración seguramente hace un par de semanas, quizás 3, en cuanto a los partidos de la Unidad Nacional. Hablaba o hacía un llamado, digámoslo así, no imperioso, hacía como una sugerencia respetuosa a los partidos, por supuesto del cual forma parte el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, etcétera, en el sentido de buscar acuerdos a nivel regional para que la unidad nacional de una u otra manera no se vea deteriorada. Sin embargo, doctor José León Salazar, la realidad regional es muy diferente a la realidad nacional. Digamos que la política verdaderamente regional es muy diferente, porque en la política regional, digamos, son los mismos partidos, claro, los partidos acreditados ante el Consejo Nacional Electoral, los mismos partidos que tienen presencia en el Congreso de la República, son los mismos que están en diferentes consejos, de una u otra manera, unos más, otros menos, otros en un municipio, otros seguramente en otro, y así a nivel de las regiones. Sin embargo, vemos que son dos realidades diferentes y que políticamente, digamos, se han manejado de esa manera. El Partido Conservador, ¿cómo toma entonces el llamado del presidente Santos? No, como usted lo ha dicho, es muy, muy difícil, porque los partidos tienen derecho legítimo a triunfar con una coalición, pero no necesariamente eso impide que otros partidos no tengan ese mismo derecho legítimo a triunfar. Así se han aliado. Así se han aliado. A nivel nacional, digamos. A nivel nacional. En corporaciones públicas, por ejemplo, los partidos no harán acuerdos, en la inmensa mayoría de los municipios de Colombia no harán acuerdos que reflejen el acuerdo nacional. Es imposible llevar una lista. No, cada uno tiene su lista. Cada uno va a tener su lista. Es imposible tener una lista única. Y en el tema de las alcaldías y gobernaciones, por lo menos van a haber 2 candidatos. Entonces va a ser muy difícil que 3 de los 4 partidos que componemos el acuerdo nacional renunciemos al derecho de tratar de impulsar a un candidato o candidata a la gobernación o a la alcaldía, ¿no? De modo que eso no va a ser posible. Pero también creo que eso no va a fracturar la unidad nacional, porque la unidad nacional, como decía Álvaro Gómez, son acuerdos sobre lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Los proyectos del gobierno nacional en el Congreso de la República. Allí se refleja la unidad nacional. Nuestro compromiso básicamente es con los proyectos del gobierno, del presidente Santos. Me gustaría, doctor Jimmy, y voy a llorar, no creo que logremos tener la unidad nacional en el proyecto de acto legislativo contra el aborto. Y eso no quiere decir que no sigamos apoyando al doctor Santos. Por supuesto, lo seguimos apoyando porque este es un proyecto que tiene una trascendencia que va mucho más allá del gobierno, de lo político, de lo circunstancial, de un cuatrenio. Este es un proyecto que tiene que ver con raíces muy profundas de convicción de la defensa de la vida, y qué es eso para unos y qué es eso para otros. Y eso no quiere decir que se va a romper la unidad nacional de ninguna manera. Una pregunta final de Juan Pablo. ¿Por qué los colombianos debemos votar en las elecciones para gobernadores y alcaldes si estamos hastiados de tanta corrupción? Ernesto, los colombianos debemos votar porque es la única manera
en la cual podemos derrotar la corrupción, para que no elijan otros por nosotros, para que no se impongan precisamente aquellos que tienen la capacidad de movilizar gentes y de imponer su propia voluntad, pase lo que pase. Yo creo que hoy más que nunca los colombianos conscientes, los colombianos que queremos la patria, los colombianos que entendemos que hay que dejarle un futuro a nuestros hijos con una patria mejor, con una democracia transparente, para que ellos no sean víctimas de atropellos, tenemos que salir a las urnas a votar. De modo que hoy más que nunca, la gente consciente, la gente independiente en pensamiento, la gente autónoma en pensamiento, debe o debemos salir a votar de una manera pues numéricamente grande, de una manera copiosa, para tratar de cambiar lo que está mal e imponer lo que creemos que es lo mejor. Doctor José Darío Salazar, muy amable por haber atendido la invitación de La Balanza, del programa institucional de Colmundo. A nuestros panelistas, doctor Jimmy Chamorro Cruz y José Gregorio Hernández Galindo, muy amables. El control maestro, Miguel Acero. La presentación de Ernesto Rojas Ochoa. La Balanza. La Balanza.